Toda la mañana de papeles. Voy aquí a ver a la berrenda, tío, a las avileñas estas ahora. Que les abrí para aquí unas fincas abandonadas que hay que coman. Aquí comen bien. Se ha metido un frío de agave y no sabía el frío que se ha metido. Pues nada, toda la mañana está reunido de papeles y tal. Ya cuando sale uno, salía a la 1:00 y pico. Entre que llega a casa con la comida. Miriam está volando hacia España. Pero luego de Madrid tiene que coger otro avión a Oviedo. Porque tiene mañana consulta en Oviedo. Mira las aceitunas. Estás por el suelo tiradas las aceitunas. Esto es España aquí. Ah, pues está todavía reunido ahí haciendo papeles. Tempa ahí de un aburrimiento, los papeles. Estando un marinerito remira. Las mozas. Que hay unos olivitos que eran del sacristán que se los labraba yo con una yegua. Ah, bueno, qué vida esta. ¿Sabéis el frío que se ha metido de invierno ya? Moza. Y pasa, moza. Desmean, hacen una poza. Pues nada, autóctonos, toda la mañana liado. Chacho. Todos los olivares abandonados. Mira otro olivar aquí, llanito, abandonado. Este era del sacristán, lo compró un bovera y ese bovera lo vende, lo tiene en venta. Pero no se lo compré, este tío es mala gente. Chacho. Menudos olivos hay aquí y abandonados. Mirad. Andaremos, sé dónde andaremos. Todos los olivos se los he labrado ya a este hombre. Bueno, el antiguo dueño se lo vendía a otro y el otro hombre lo ha dejado abandonar todo. Pues lo vende aquí un pollo de olivos bueno, mira qué olivo. Fincas de olivos para que hay nada más que fincas abandonadas por todos lados. Esto está más abandonado. Bueno, hoy es jueves, mañana es viernes, mañana voy a Plasencia a dormir porque mañana llegan estas por la noche. Llega la Miriam a las de... Ya empiezan las navidades, todo comienza. Una higuera aquí abandonada. Chacho, todas las fincas abandonadas. El campo necesita mucha mano de obra, pero claro, la mano de obra la gente no quiere más hacer nada. Aquí quien más trabaja más pierde. Cuando hago directo siempre sale algún tonto diciendo, ¿y tú cuándo trabajas? Me dicen siempre. Le digo, pues igual que tú que me estás mirándome. Ah, güey, yo salto con los vídeos cuando no tengo nada que hacer. Cuando voy andando tengo que ir a ver la vaca, que no es trabajo. Que necesito, mira si esta mañana puede hacer un vídeo. Esta mañana tiene un trabajo grande y ha sido de papeles. Aquí la señorita alcaldesa a todos los ganaderos nos ha prohibido meter animales en los montes del pueblo, en las dehesas, pues como no nos da la autorización, nos ha prohibido. Solo las puede tener metidas ella, su madre, y sin ser del pueblo. Tócatela. Madre mía, nosotros a juicio. Déjala. 2 años. Saldrá a juicio entre 2 años, pues ya veremos. Si veis las luces de Navidad que han puesto en el pueblo, da pena. Como no hay dinero que le botan como no se quedó sola, pues ni luces de Navidad. Pero las están poniendo los operarios del ayuntamiento como pueden.
Ja, buen día. Esto sí que es una dictadora, ¿eh? ¿Has visto qué dictadora? Se hizo alcaldesa sin voto. Se ha hecho ganadera sin ganado. Y ahora coge y dice, aquí todo es ilegal. Todo es prohibido meter los ganaderos que estén totalmente prohibido meter animales en los mantos. Porque claro, si no te da la autorización te está prohibiendo. Nuestra actividad está prohibido meter animales. O sea, que un día se pase por aquí el Seprona nos denuncia a todo. Las que risas se le van a quitar a su madre de la tubera. Ahí tiene las ovejas en la de esa. Ah, buen día. Tú verás. Dice que ella mira por los ganaderos. Sí va a mirar, sí, sí. Mira, sí mira. Una cosa lo que dice y otra cosa lo que hace. Ir a pedirle un derecho. Loco dice dos derechos. Aquí nadie, aquí la que y cero reunión, ¿eh? Ya la pueden llamar allá, la estoy llamando ni no quiere. No le coge el teléfono ni al rey. Cuando la llamen al juzgado, a lo mejor tampoco se presenta, como es más fuerte que es más grande que los juzgados, ella es más fuerte que la justicia, es la reina. No, tiene totalmente prohibido a todos los ganaderos, eso es una verdad como un templo. Estamos totalmente, los ganaderos del pueblo, no podemos meter los animales en las dehesas del pueblo. Las estamos metiendo de extraperlo, como nos coja la Guardia Civil nos denuncia todo. Pero como ella es la que manda, es ella, pues ya está. Y luego salen los vídeos diciendo que mira por la ganadería, que ella es ganadera, ahora dice que es criadora de cordero. Date cuenta, porque está criando un cordero a biberón, que le da un día biberón y siete no. Si pusierais una cámara en la finca se tira semanas sin venir. Viene un ratino por la tarde, hace un vídeo, 2 o 3 vídeos y se larga. Ahora, así va el mundo rural. Así va el mundo rural. Lo queremos machacar los huesos desde niños trabajando en el campo, pero no escucha a nadie. Chacho, totalmente prohibirnos a todos los ganaderos meter animales en las dehesas del pueblo. Eso es una prohibición, si no te da la autorización que te está prohibiendo entrar. Sin motivo y sin nada, siendo vecinos del pueblo. Ahora, su madre sí, su madre puede estar yendo al perdecadalso y las ovejas metidas ahí en la dehesa. Oye, que no viene la Guardia Civil y los denuncia, ¿eh? ¿No viene? Oye, esto venir, lo de Seprona. Si fuera a mí, sí. Si dijeran, oh, el cabrero, pronto vienen para acá corriendo de Seprona a denunciarme. A mí sí venían. ¿A estos no vienen? Ya van a venir los guaperas esos. A denunciar a un pobre cabrero, a eso van corriendo. Uy, eso se les suben las estrellas. Denunciar a un pobre cabrero. A como pita el collar, se da la vuelta a la vaca. No, no quiere darnos la autorización. No, vamos, no dar, ni no conteste hasta. Ni al burofato de abogado, ni en que la llame. Ahora cuando la llamen al juzgado, no sé, a lo mejor tampoco se presenta, como es Dios. Dicen, toda la gente dice, pero ¿cómo se está metiendo en un problema gordísimo? Nada, la tía dice que no, como ella es abogada de secano, ¿para qué se pondrían a estudiar? Si no se puede. No se puede meter a una persona así, darle el poder, mira la que liaron, por darle el poder. La tontos del PP, los engañó a los del PP vilmente, cómo los manipuló y los engañó vilmente, ¿eh? Oye, la tía le dijo, se ponía ya de alcaldesa o no le daba su concejal, para 50 votos que sacó, 49 votos. Se ha cargado al pueblo entero. Y los del PP de borrachera todos los días. Ahora van y le dan los votos a ella, pensándose que, sí, aquí como si le das una oveja a un lobo. ¿A quién se le ocurre? Ahora tenemos aquí unos problemas grandísimos toda la gente por los subnormales estos que hay. Y lo más gracioso es que salen los vídeos diciendo que hay que mirar por la ganadería, que ella mira por la ganadería, que ella es ganadera. Pero tú de cuando eres ganadera, ni tú, ni tu padre, ni tu madre en la vida habéis sido ganadero. Vamos, por favor, si mi hermano odiaba al ganado, lo ha odiado toda la vida. Ahora ya que a la vejez no tiene nada que hacer y compra unas cuantas ovejas, ya ves tú.
Pues mi hermano, veniste a cogerte una vaca. O un caballo, se te escapaba un caballo y ni te decía, ni te lo ataba. Ahora van que son ganaderos. Ya, ya. Para vivir a costa de que si no fuera a mí estaba, si no fuera a mí esa niña no estaba, si no fuera a mí la alcaldesa no tenía sueldo porque esa no trabaja para nadie, esa está viviendo las redes sociales gracias a mí. Al cuento de las vacas que se montó ahí con que se quemaban las vacas de su tío. Madre mía, en la vida, basta, mismo te vas al hospital y no te cuidas ni una vaca. Y aquel día para hacerse famosa, enseguida empezó. Así de claro, esta ni tendría trabajo ni nada, si está encerrada en casa todo el día, no habla con nadie, no tiene amigas, no tiene nada, que va a tener un bicho malo. Ahí encerrada en casa ya está, va por la tarde, hace 4 vídeos y toda la gente aplaudiéndole. ¡Ay, qué ganadera es! ¡Guau, que todo lo que sabe! Sí, la verdad es que sabe, porque para meterse alcaldesa con 49 votos, eso hay que ser listo, pero listo. Hacerse youtuber ir de ganadera sin ganado, es que, vamos, que hay gente así, son trepas y olvídate. Son personas que los tienen toda a base de engaño y manipulación. Están echando las vacas, están hartas. Dice que ella le ha pegado a los perros. Claro que le ha pegado a los perros y a su hermano. Y si perdía jugando, rompía todos los juguetes. Hasta el muchacho me lo dice, como estábamos jugando en ordenador y porque perdía apagaba el ordenador y se cabreaba y todo. Y cuando estaba jugando con los otros primos suyos, como no le gustaba el juego, rompía todas las casetas, rompía todo y se largaba. Aquí o gano yo, como le ha echado del PP. O cojo yo la alcaldía o no la coge nadie. Y los tontinos del PP... Ay, bueno, vamos a dársela a ver. Se pensaban que iban a gobernar. ¿Y ella dónde sacó de la cabeza que rompiendo el pacto con los del PP iba a gobernar? Uf, madre, qué desastre. Tú ahí toda la mañana reunido y que está, ¿no? Dice la abogada, es que eso lo han visto, dice la abogada, esto no lo he visto yo nunca en mi vida, sabiendo perfectamente que estás prevaricando a tope, que estás utilizando un organismo oficial en contra de una persona. Bueno, de una no, de todos los que tengan ganado, porque a ninguno nos queda, ella no quiere dar papeles ninguno. Como su madre está ilegal, su madre se puede legalizar, pues tampoco aquí ninguno, ahora. Cago en día, macho. Oye, que no tan razones, ¿eh? Y más que la llaman por ahí, ni contesta, ni nada, con la cabeza agacha, una morrúa, y ya está. Y venga a hacer vídeos de que la ganadería, que mira por la ganadería, es que la administración, pero si tú eres lo peor de la administración, con 49 personas que le votaron, la que ha liado. Dice del sindicato, un tío como tú toda la vida con ganado, que yo 24 años con ganado, que llevo toda la vida con ganado y que te venga un niñata de esto porque no es que no tienen ni idea de ganar, ni saben, ni importa, ni nada. Ahora para los vídeos sí le importa. Toma, tú verás. Y no os paséis que vamos. A mí me da pena, porque sí es verdad, me da pena porque digo, bueno, si no fuera por mí, esta muchacha no ganaba un duro, estaría sin ganar ni un durito, porque ni trabaja ni nada. Encerrada en casa, bueno, pues gracias a mí está ganándose un sueldo. Dice que es la que más dinero gana de toda Extremadura. Así que imaginaros. Y no tiene, vamos, yo creo que tiene hasta hace 15 sin ITV. Es que esa es otra gorda, la alcaldesa sin ITV. Tócatela. Es que le da igual. Aquí le da igual. Es que esta es gorda también. Chacho, mirad, un jabalí pequeñino. Ya. ¿Cómo va a ver que cría de jabalí? Cría de jabalí ahora. Crías de jabalí Y yo aquí moviendo un montón de papeles por culpa suya, un montón de gestores, dinero en abogados y un montón de todo por culpa de un desastre total de la humanidad.
Oye, que esto es increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Que nada, absolutamente que ni contesta. La morrúa callada, me da igual. Ella dirá, cuando me dé la gana de darle el papel. Te van a decir a ti los abogados. Dice que es abogado de secano y no ha trabajado en... Es que no tiene ni el máster. Nada, absolutamente. Ahora dice que quiere ciencias políticas, quiere ser política. No, la política le va mejor. Menudo bien. Con 49 votos ha hecho alcaldesa, está con un poquito más de presidenta de la Junta de Extremadura, dentro de poco presidenta del gobierno. Esto es increíble, ¿eh? Y con toda la cara que sale en los vídeos diciendo que ella es ganadera y que mira por el ganado. Pero ¿de cuándo eres tú ganadera en la vida? Ni tú, ni tu padre, ni tu madre, mucho menos. Que su madre siempre estaba atrás, está hablando todo lo mal que podía de mí, de Martín y de todo. ¿Cómo puede haber tanto engaño en este mundo, macho? Ah, buen día. Hay engaño y engaño y engaño. Un país no es nada. Si quiere vamos a hacer. Ahí me está fastidiando un montón de dinero y es lo que me está haciendo. Fastidiando un montón de dinero que se está riendo su madre, la tú verás. Déjalo, déjalo. Y la mierda de la Guardia Civil, lo digo aquí, son una mierda la Guardia Civil. El Seprona, la mayor, no sirven para nada, solo para denunciar a pobrecitos. Mira tú que sabes bien en los vídeos, ¿por qué no vienen a denunciar? Vayan al ayuntamiento y le digan al alcalde, a la secretaria, dame todas las autorizaciones de los ganaderos que tienen metido ganado en la dehesa. Eso no lo va a hacer ese Seprona, hoy va a hacer eso. Ahora, como fuera yo solo, a mí sí me denunciaban. Ya habían venido para acá corriendo a ver si tengo los papeles en regla. A ver si ya los quitan, ya desaparece la Guardia Civil de este planeta, porque vamos, nada más está haciendo todo el mal que pueden hacerle a la gente buena. Eso tenía que hacer ese prona que tanto se pronea, que tanto... Mira, a mí bien me vinieron a mi casa el día 22 de la lotería de Navidad, cuando bueno, se quedó el día de la lotería de Navidad, se presentaron en mi casa a escurecido, el Seprona hace un montón de años, cuando Perro Seco. Me llamaron a la puerta que le diera la autorización de pastar con el ganado. Sí, eso se presentaron en mi casa, eso está ahí todo de testigo. Y me metieron 1.500 euros de multa y se la tuve que llevar a los 2 o 3 días, tuve que recurrir y presentar autorización. Porque el Perro Seco, el alcalducho que estaba, era otro igual que esta. Me acuerdo perfectamente, el día 22. Y bajé con el niño abajo a la calle, que lo tenía en brazos al niño, y me dicen los chulitos. Había un chulito que tenía una cicatriz en un brazo, ya se habrá jubilado. Aquel mal también lo tiene que pagar, todas las cosas malas que hizo. Me dice, ¿estás para el niño? ¿Estás para el niño? Te hemos estado por la zona, te hemos visto pasando con las cabras por una zona que se llama el Barquete. Dame la autorización del ayuntamiento. Digo, aquí no la tengo, la tengo. Fueron a Morales, donde me llevan los papeles, el Seprona, me miraron toda la documentación de las cabras y me metieron 1.500, que luego me la quitaron porque presenté la autorización. ¿Por qué no vienen aquí, cogen los crotales de la madre de la alcaldesa y la denuncian? Y del otro y del otro, ¿por qué no hacen eso? Porque estos son así, son políticos, a los políticos nunca le hacen nada, solamente se lo hacen a los pobrecitos. Iban a denunciar a la madre de la alcaldesa, que está empadronada en Cadalso, la ves aquí ilegalmente. Resulta que una de Cadalso tiene metido ganado en la dehesa y nosotros no lo podemos meter. Es que esta gorda. Esta gorda, lo que dice el abogado, y es que esta tía no dice ni... Que no contesta a la tía, que le da igual. Ni contesta ni nada, como si habláramos con este árbol. Y ya está. Y los funcionarios del ayuntamiento dando larga y haciendo otro que le da la gana. Claro, porque los funcionarios lo que quieren es que esta se meta en un buen lío, y como esta es una tonta, se está metiendo en un lío gordo, eso se están todos riendo. La secretaria no se habla con la alcaldesa, porque dice que ahora aquí debe un montón de dinero al ayuntamiento, porque la alcaldesa se gastó el dinero en el gato con jotas y en dar cerveza gratis, se gastó las perras en cerveza gratis, y ahora están 2 del pueblo sin cobrar, 2 vecinos del pueblo, uno que tiene la verbena sin cobrar. Y otra sin cobrar. Se gastó el dinero en cerveza gratis. Y dice la señorita alcaldesa que ha sido por culpa de la secretaria.
que lo ocultó información. La secretaria quiere denunciarla porque le... La secretaria le dijo, ahí dice ella, ¿hay dinero para pagar esto? Sí, hay dinero, para pagar eso hay, pero para pagar lo otro no, si te gastas el dinero en dar cerveza gratis, ¿a quién se le ocurre? Esta está con los 800.000 euros que hay en el banco que los quiera coger en 3 días, os digo yo que su madre y ella en 15 días se han acabado todo el dinero, desaparecen 800.000 euros. Eso os lo digo yo a vosotros, las conozco bien. En un mes desaparecen 800.000 euros del ayuntamiento. Madre mía, desaparecen gallinas esparciendo billetes. Como una gallina cuando se pone un montón de estiércol, así son las dos. Pero con el dinero de los demás, claro. Por eso yo no lo tienen. Y pone echa papeles por las calles. La oposición ha votado que no. Los del PP han votado que no. Los 800.000 euros que hay en el banco no se pueden tocar porque han votado que no se puede comer. No te los van a dar, tío, 800.000 euros corriendo. Otra, tómalo. Ya fueron ellas dos, la tuberá, la Santa Apostólica Romana y ella por toda la ferretería a comprar maquinaria. Bueno, a que le dieran comisión para comprar maquinaria. Pasa que estos otros no han soltado las perras. Y a mí me está fastidiando dinero, está viviendo gracias a mí, está ganando un sueldo gracias a mí. Tiene las ovejas ahí metidas de madera totalmente ilegal. Y aquí no pasa nada. Aquí me dicen, deja el tema, pero ¿qué tema voy a dejar si estamos abogados, estamos la Junta de Extremadura, estamos un montón de gente esperando la reacción del ayuntamiento, de la señorita, de la alcaldía. Hoy la alcaldesa habrá que llevarle 7, 8 jamones. Bueno, si no come carne, si es una feminazi, que es que no lo sabéis, es una animalista acérrima. Pasa que ella se ha camuflado en el mundo ganadero. Es una animalista acérrima. Bueno, vos no sabéis, una feminazi, o se hace lo que ella dice, o... Bueno, ahí manda, pero vamos. Date cuenta, lo que enseñar a los hijos con orgullo y soberbia y maldad. Bueno, allí está sola, ni amiga, ni puede ni llevar a ningún sitio, ni sale nada, ni nada. Encerrada en casa todo el día. Sale por la tarde, cada 2 días hace 2 o 3 vídeos, lo sube y ahora. Y ya está. Esa es la vida que tiene. Soñando con ser millonario. Yo los conozco toda la vida soñando con ser millonario. Me decía mi madre, no sé cuántas empresas ha hecho ya. Me acuerdo que me decía mi madre, ahora sí que va a ganar dinero. Ha hecho una empresa, a los 6 o 7 meses la empresa arruina. Otra empresa, no sé cuánto, yo sé, yo es que le conocía tantas empresas. Madre mía, venga empresa. Ha tenido mi hermano 2 empresas, la mujer otras 2, bueno, y todo nada. Ahora sí que se van a hacer. Y toda la vida soñando con ser millonarios, se le ha ido la vida y al final se han terminado nada. Y toda la vida en la política metido a ver si cogen el poder. Porque claro, la política se hace unos ricos rápido. Bueno, al final lo han conseguido. Han conseguido entrar en la alcaldía. Y mi hermano va presidente de la Junta de Extremadura. No penséis que esto andan enredando, que se presentaba para la Junta de Extremadura. No, aquí os hacen ricos ya, chacho. Que le toque la lotería ya de una vez y que nos den vivir a la gente del campo, pues esto no puede ser. La señorita alcaldesa que sale en los vídeos diciendo que la administración no mira por el ganadero. No, mira a ella. Mira las aceitunas. La verdad que toda la vida han vivido a costa de los demás y yo me he dado cuenta que siguen viviendo. Totalmente han vivido toda la vida a costa de los demás. Y ahí lo veis con las redes sociales. Si no fuera a mí, esa muchacha estaba encerrada en casa sin trabajar, porque no quiere trabajar. Pues se hace un cachubillo de 7 minutos y madre mía, y está herniada. Yo también digo que esta cualquiera se cansa, esta sí que lo quita, pues la gente no le gusta trabajar, no aguanta. Un cachubillo de 7 minutos ya con eso, y dice que gana la que más dinero de toda Extremadura. Madre mía. Y la hace 15 sin ITV. Es que esto es increíble. Ahora, fastidiándome mira, el dinero sí que me lo están fastidiando. Yo sí que lo gano honradamente. Toda la vida me ha costado lo poco que tengo, me ha costado sufrimiento. Para que tengan estos delincuentes que han vivido toda la vida a costa de los demás. A fastidiarme dinero, venga a fastidiarme dinero. Me dice Miriam, deja el tema. Digo, pero ¿cómo voy a dejar el tema? El tema no es por nada, porque yo no voy a perder dinero. Voy a perder dinero en un abogado.
Pero que no voy a dejarlo porque eso es burlarse de los ganaderos y burlarse de una cosa que no es así, de unos derechos que tenemos los ganaderos. Porque una niñata de mierda no nos quita las autorizaciones a ninguno, porque si no me la da a mí se supone que a ninguno tampoco. Que los otros están todos cobrando el paro y no lo necesitan, eso sí es cierto. Mi hermana Mari está cobrando el paro de 52 años. Y su marido es jubileta que lleva cobrando toda la vida la paga. A esa a mi hermana le va a hacer, a mi hermana lo que dice que ella no sabe qué papeles, que hace falta ningún papel. O sea, ¿qué le importa? Si ya ni y ya está cobrando el paro toda la vida ya con los hijos criados grandes, ha comprado las ovejas hace 2 años. O sea, ¿qué le importa? Daros cuenta, mi hermana, que odiaba las ovejas. Toda la vida burlándose que olían, que las ovejas olían mi tío tenía ovejas y siempre, ¡ay, qué mal huelen las ovejas! Bueno, las cabras, a mí me decía cuando venían de las cabras los niños míos, madre mía, qué mal olía esa cabra. Y ahora se meten a ganadero, date cuenta. Date cuenta. Riéndose de mí, burlándose de mí, que yo siempre iba a ser el pobre de la familia, por tener cabra. Date cuenta, el pobre de la familia, están todos alrededor. Ay, Paquico, mira, esta noche las dejo para aquí. Van a dormir las vacas para aquí. Me voy para allá, voy allá los muchachos a ir a comprar unas cosas. Mañana por la noche irá a Plasencia. Y nada, ya veréis la historia en que termina, si la llevan detenida por delito de prevaricación, por utilizar un organismo público en contra de una persona y está, a ver qué sale de ahí. Pero bueno, como ella es abogada y este mintió, el otro día en la gasolinera me han dicho la gente, madre mía, nos empujaba a la gente y que ni se acercaran a ella. Dice, pero ¿qué le ha pasado? Digo, pues qué sé. Dice, madre mía, que iba la alcaldesa de la Torre andando que estábamos empujando a la gente, se apartaron, a mí no me mires, como si fuera se ha puesto mal, que está mal, que eso no está bien, que vaya un psicólogo porque vamos. Oh. Ahora la culpa tienen los del PP. Eso sí que tienen la culpa los del PP por darle. Pero ¿dónde se ha metido en la cabeza una persona con 49 votos gobernar un ayuntamiento? Ella tenía que haber estado con los otros y ya tenía estado pues, de segunda alcalde. Ella, no, la tía dijo que alcaldesa una, una y los otros, para que no entraran los otros, pues tiene un que acceder. Ahora nada más darle el poder, nada más darle el bastón de mando, los mando a la mierda todo. Rompió el pacto nada más darle. Y le dijo a los del PP que ella no tenía palabra. Le dice, oye, que tenemos una palabra, dice la señorita alcaldesa. Ah, pero es que yo no tengo palabra. Yo digo una cosa aquí, hago otra cosa. No, eso ya lo sabemos todo. Eso lo hace un hijo mío, le macho la cabeza. Bueno, así me río de la Guardia Civil un rato. Ahí los ves. Los chulitos que están todo el día chuleando la seprona, que ellos miran mucho por sí, pues me vais por denunciar a un pobre cabrero. Eso lo sabéis hacer porque tengo yo las denuncias. Ahora, ir a denunciar a la madre de la alcaldesa, eso le duele ya, ¿vale? Es una alcaldesa, ¿cómo vamos a denunciarla? Que prevalique que estén las ovejas ilegales totalmente, da igual. Ahora, un pobrecito cabrero con 3 hijos pequeños, a ese hay que denunciarlo bien. ¿Veis lo que le dije yo a Perro Seco? El dinero se gana, pero los actos quedan para toda la vida, las acciones no se olvidan. Lo que es injusta es esta vida. El que menos vale, más lo quiere. Chacho. Yo tengo todos los papeles de ahí, parcela por parcela, de toda la sierra, todas las autorizaciones, de todos los sitios. Me tienen aburrido de papeles de la Junta de Extremadura. Y un cacho papel que me tiene que dar el ayuntamiento obligatoriamente por ser vecino del pueblo, porque tengo ganado todo en condiciones y que no me lo den, y que no son capaces nadie de hacer que me lo den. Es que no son capaces nadie es que no son capaces ni de hablar con la alcaldesa. Es que no hablan ni con ella, pues no les coge el teléfono a nadie. Les corta, no quiere saber nada. Que lo que dice el tío dice abogado, dice, que fuera una persona que te dice, oye, pues no se lo doy porque vamos a hacer un pleno, vamos a prohibir pastar los animales. Pero hasta que hagan ese pleno me tienen que dar las autoridades, a mí y a todos los vecinos por igual. A todo el vecino que tenga ganado y quiera meter el ganado ahí, todo el mundo tiene derecho. Pues esta tía, como no contesta el teléfono, no dice nada, ni habla nada. Ella es Dios
y todos tenemos que ir arrodillados ante ella. Y la madre la está metiendo en un lío a la hija, la Santa Apostólica Romana, la tú verás, la está metiendo en un lío a la hija, que la hija es la que firma y la hija es la que va a tener problemas. Le va a destrozar la vida a la hija. Porque un delito de prevaricación que tiene gordo está liado, eso no es broma. Tú después te saltan así como mi hermana. Yo no sabía que hacía falta un papel para meter las ovejas en la de esa. No hace falta ningún papel. Yo llego, venga, la de esas de torre y me tupa y todo el ganado, ala, que unas con otras, todos mezclados, ¿no? Eso tiene que tener unas normas que las pone la Comunidad Europea. El paro sí saben hacerlo, ir a cobrar el paro sí saben. Eso sí saben bien. ¿Ves lo que nos pasa por no haber profesionales en el campo? Como soy yo el único profesional, los otros ganaderos no necesitan el papel ese. Lo que dice ellos están cobrando el paro. Ahora, la comida, mira, ahí está la madre alcaldesa, la oveja metida en la de esa. Y empadronada en otro pueblo, que no es vecina ni del pueblo. Y yo, como a mí me tienen agarrado, que soy el autónomo, el único profesional, pues a mí son al que me piden papeles y yo soy el que me tengo que enfrentar al ayuntamiento. El ayuntamiento no te lo quiere dar. Claro, tendrá que decir un motivo, digo yo. Lo que dice el abogado, a ver. Es que no hay motivo, ahí no hay motivo, ahí me tiene que dar sí o sí. Pues yo cumplo las normas para dármelo, soy vecino del pueblo. Y es lo que te pide, la ordenanza municipal la ha puesto en las redes sociales. Todo vecino del pueblo de Torre de Don Miguel tiene derecho a los pactos comunales. Todo vecino. Tiene derecho. No yo, cualquiera que compre ganado tiene derecho. Pero tienes que ir al ayuntamiento, dar de alta a tus animales y que te dé el ayuntamiento el papel que te hace falta. ¿O qué voy? Le digo a los de Mérida, no, soy vecino de Torre de Don Miguel, estoy libre de pecado. Con ser vecino del pueblo. Eso no es así. Europa quiere papeles, la sanidad animal quiere documentación, no decirlo de boca. Claro, me dice la chica del sindicato, tu hermana no lo necesita, tu cuñada, la madre alcaldesa, tampoco necesita, aparte no se lo pueden dar porque no es vecina del pueblo. El otro ganadero también está cobrando el paro, el otro funcionario tiene ganado puesto al nombre de él, está cobrando el paro el hermano, una historia, dice, al único que le hace falta es a ti y al tu muchacho. Eso por hacerme autónomo, ¿veis? Me apunto al paro y no necesitaba papeles ninguno. Que yo tengo allá arriba esta área suficiente para la subvención, que a mí no me hace falta para la subvención. Simplemente he declarado eso para las inspecciones de ecológicos, porque allá arriba son muy difíciles hacer las inspecciones, que están todos con un miedo, que me voy a cobrar la subvención de... Y si me pertenece igual a mí, que a mis muchachos, a todo el mundo, las hectáreas se dividen por ganadero, y ya está. Buen día, pero qué difícil es esto, macho. A ver si le toca la lotería estas navidades, pues esta le toca la lotería y nos fusila a todo el pueblo ya. Y a mí me fusila, me echan del pueblo. A buen día. Y ya os digo que a mí económicamente no me va a fastidiar, me está fastidiando en pagar el abogado, eso sí, pero lo de la ganadería lo tengo solucionado. No solucionado, que lo tengo que puedo ser que no tenga ningún problema. Bueno, tendré el problema que el ganado me lo tengo que llevar de aquella de esa. Claro, el ganado me lo tengo que llevar. Yo sin autorización no puedo estar ahí. Tengo la de la otra alcaldesa, ni yo, porque a mí me viene a hacer una inspección y dice, ¿qué pinta aquí este ganado? Claro. O va a entrar la Guardia Civil y a mí me denuncia. A la alcaldesa no la denuncian, pero a mí si va la Guardia Civil las vacas, autorización preséntala en el cuartel mañana. ¿Y qué hago yo si entra el SEPRON y me denuncia? Yo tengo la de otra alcaldesa. Y voy y le digo allá a la Guardia Civil, esta es la autorización que tengo de la otra alcaldesa, la de ahora no me la quiere dar. Y me dirán los guardias, pues tú no tienes que traer la de este año. Y la de este año, si la alcaldesa no me... Pues la multa va para adelante. ¿Ves la que te puede liar una perra como esta? Si es que hay que llamarla de todo ya. Si me dan ganas de ir a su casa y prepararla ahí unas cabechinas ya. Es que ya no sé si hay que acogerme la justicia por mi mano, Macho, es que esto ya es un acto de vergüenza, de burla hacia el mundo ganadero y hace todo por parte de esta alcaldesa, que esto ya es lo último de lo último, pero una burla. Es que a mí me pasa eso, a mí me viene a Guardia Civil y me denuncia. Y yo voy y me dice esa gente, por ejemplo, no, necesito la autorización de ahora. Pues llamo hasta el ayuntamiento, es que no sabemos, no, el ayuntamiento dice que a ti, que a la alcaldesa. Pero vamos a ver, es que la cosa no es gorda porque aquí los guardias ni van a venir a denunciar. A mí sí van a venir. Pero a ir a la DS con los crotales a la alcaldesa, eso no van a venir.
Porque es política y los guardias civiles viven de los políticos, son los que le ponen el sueldo. Un político, por malo que sea, lo quieren más con ganadero. Acordaros lo que os digo, porque es así, funciona el sistema así. A mí sí me denuncian. Pues imaginaros que me denuncian ahora y qué le llevo yo a la Guardia Civil. El papel de la otra alcaldesa, y me dirán los guardias, pero es que tú de la otra alcaldesa necesitamos el de este año. Es que no me lo da. Pero ¿cómo que no te lo da? Tendrás que ir para que te lo des. Para 6 meses ya. El hijo mío dice, a mí no me va a tener como te tiene a ti. Digo que no, yo, igual. Si no se lo da ninguno, si no me lo da a mí, no se lo da a ninguno. A buen día, y que nadie es capaz de venir al ayuntamiento y decirle lo que tiene que hacer. Y la gente del pueblo riéndose porque se están riendo a tope porque saben que la tonta esta se va a meter en un problema serio. Y es que otra me dice uno, dice, al final, dice, pues no la puede, a ti dice que a mí no me puede ver la gente, esa sí que no la puede ver nadie. Me dice toda la gente, al final te la vas a cargar, su propio tío va a meter en la cárcel a la alcaldesa. Digo, yo no, se está metiendo ella, yo no estoy haciendo nada malo. A mí me pertenece el agua enganchar a esta casa, me la tienen que dar. A mí me pertenece la autorización, me la tienen que dar. Y punto. Así porque su madre era santa apostólica romana y la culpa la tienen, pues todo por el resto de ganaderos. Pero ¿qué dice la de la reunión? Los otros están todos cobrando, tu hermana, una jubileta ya con casi 60 años, que ha comprado las ovejas de 3 años. ¿Ah? Vete a decirle a mi hermana que vaya a pedir, que le hace falta, como le fueran los guardias denunciaran a mi hermana también. Mirad cómo corría mi hermana. Sí, sí, pero como aquí ni vienen los guardias ni van a venir, quieren que vaya yo a poner la denuncia. Ahí voy yo al cuartel a verle la cara a sus tíos. Vamos, hombre. Con las que me han liado. Con las que me han liado voy a ir al cuartel a verle la cara a ellos. Sí, sí. O aquel día de Navidad, venirme a pedir la autorización a mí, a un pobre ganadero, con 3 niños chiquininos. Eso sí se lo graban ellos bien. Oh, menudo, como aquella gente que estaba de bigote. Bien se lo graba él sacando fotos a otro guardia civil con las 20 cabras denunciarme toda la pastoría por el incendio. Eso vos, oh, qué ascenso, qué corona más grande le darían a aquel tío, o qué logro hizo. Oh, denunciar a un pobre ganadero con 3 hijos. Oh, qué logro. Y luego tiene aquí un problema gordo y no tiene ni son capaces de venir para acá. Ni va. Por saco a todo. Ya veremos a ver cómo actúa la justicia. Esto va lento, pero. Buen día, macho, esta tía ni contenta, ni cogerá, ni nada, ni nada, ni nada. Autóctono, ¿qué hacemos con el ayuntamiento? ¿Qué hacemos con el ayuntamiento de Agares? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Esperar, dice el abogado. Todo lleva su procedimiento. Digo, pero es que procedimiento, si es que ya no puedo más. Se me duele hasta la cabeza, me duele, no por nada, es por la injusticia tan grande que estoy viviendo. Pero es que una injusticia brutal, brutal, pero brutal, brutal, brutal. Y ya es que aquí se va a meter el Guardia Civil y voy a meter aquí a todo el mundo en el saco, porque todos son culpables. Unos por lo que está haciendo la alcaldesa y otros por dejarle a lo que está haciendo. Eso es así, luego salen los vídeos que pues venía a llamar al ayuntamiento, que llamen al ayuntamiento los que la ven y digan, toma, si hay que mirar por la ganadería, ¿por qué no da las autorizaciones a los ganaderos? Claro, no hay que mirar por la ganadería, pues que nos dé las autorizaciones. A los que estamos en regla, o al que la pida. Claro. Y esta pues se está riendo, tan contenta riéndose en el mundo de Heidi. Y el abuelito dice, este déjalo. Se pone su madre, este verá, este verá. Este verá, vosotros veréis. Toda la vida queriendo ser rico y vaya a morir con el sueño de rico. Ya bajan las cabras para abajo, suenan para allí. Y nada, no podemos hacer nada. Yo tengo una liada que no podemos hacer nada. Esperar, esperar, esperar. Yo no aguanto esperar porque es... ¿verdad? Dice la abogada que todo va a un procedimiento. Pero hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y mientras tanto... voy a quitar el volumen. Y no sabemos qué hacer. Y luego, si fuera otra persona, pues me parece bien, pero es que encima que esté vendiendo una imagen, que esté vendiendo una cosa, de que si es ganadera cuando ni tiene puesta su nombre ni un gato,
cuando no saben ni lo más mínimo de la ganadería, cuando llevan 3 años con las ovejas, cuando se han burlado toda la vida de mí porque era cabrero, cuando toda esa historia, cuando la ven que hoy que es que hay que mirar por la ganadería, porque una joven ganadera dice, ¿ganadera? Mirar por la ganadería, venir al ayuntamiento, mira lo que mira, a ver si te puede denunciar al ganadero. ¿No? Eso es así. Vamos, venga, la guapa, ven. Esta es una feminazi y ya está. Pasa cara guapa. Aquí viene cara guapa. Le quité el collar. ¿No viste el vídeo cuando se lo quité? ¿Qué te pasa, moza? Estás más libre sin collar, ¿eh? Ha ido el hijo a comprarte pienso para mañana. No digas que no. Esto es increíble. Cago en 10, chacho, chacho. Yo me quedo alucinado, ¿eh? Oye, la gente no lo sabrá porque, vamos, si estás diciendo en los vídeos, como si yo ahora mismo que llevo toda la vida reivindicando a la raza autóctona, reivindicando la vida tradicional y luego vivo en un Mercedes, en una... Hombre, tienes que tener comodidades, pero no ir totalmente, no hacer totalmente lo que uno cuenta. Es que esta chica está contando una historia que se ha inventado virtual, copiándose de mí, y por otro lado, una bicha mala, demonio, a ver si puede hundirte, a ver si puede hacerte todo el mal que te pueda hacer. Ahora mismo, mirad, ¿cómo es posible que haya manipulado de esa manera para poder con 49 votos ser alcaldesa? Es que eso cualquier persona central lo dice, chacho, pero ¿cómo ha hecho? Pues claro, porque son así, son personas así, está. Y luego nada más darle el poder, reñir con los otros y romper el pacto. Y encima decirle con toda su cara que ella no tiene palabra. Así se lo dijo. Es que tenemos un pacto, dice ella. ¿Ah? Yo una cosa lo que di aquí, yo no tengo palabra, así le dijo. Nada, si quieren ser personas que quieren ser ricos y ansias de poder y el poder es manipular, ya está. Y se piensa que está riendo de mí, se está riendo toda España de ella, todo el pueblo, y me dice toda la gente y dice, se está metiendo en un lío la tonta esta, porque vamos, ya llaman la tonta a todo el pueblo. Dice, muy lista, pero claro, se ha subido el poder a la cabeza, ha querido utilizar el ayuntamiento en contra de su tío y ahora verá. Claro, estaba acostumbrado que yo toda la vida me he tenido que acallar y apartarme. Yo toda la vida, ahí me llevé de una finca, me las quitaron. Me tuve que coger y quedarme sin la finca. Y así toda la vida, te tienes que coger y apartarte. Y ahora se pensaba la tía esta tonta, igual dice, este le fastidio yo todos los papeles del ganado. Aquí no se da autorización a nadie. Ah, buen día. Asustó allí en media gasolinera el otro día. Toda la gente diciéndome, madrita mía, da miedo. La alcaldesa de tu pueblo da miedo. Pasaba por, nos empujaba y toda la gente ahí, con una cara de asesina. Digo, oye. Todo el día encerrada en casa, ¿qué va a hacer una persona que está todavía encerrada en casa? Porque no sabe, porque no tiene vida social con nadie. Pues son así, las que pensando en la manera de hacerse rico. Oh, menudo bien, el ayuntamiento, comisiones, menudo plan tenía preparado. Dice que no cobra, pues en el último pleno pidió el sueldo. Entonces dice que no va al ayuntamiento porque no cobra. Entonces, ¿para qué te pones de alcaldesa? Si tú no quieres ir al ayuntamiento a hacer nada, porque dice que no cobras dinero, ¿para qué te pones? Para fastidiarle la vida a los ciudadanos del pueblo. Pues ya a juicio vamos a ir y que salga eso por donde quiera. A mí lo que me fastidia es eso, que los derechos que tenemos los ganaderos, los que hemos sido toda la vida ganaderos, que lo que hemos luchado, hemos penado por la ganadería, que te venga una niñata de estas, una animalista acérrima, una niñata que no ha salido de su casa en la vida, que lo único que tiene es maldad metida en la cabeza de su madre. Que te venga a paralizar unos derechos que tenemos los ganaderos adquiridos con tanto sufrimiento y tanto luchar, todos nuestros antepasados, que te lo venga a paralizar una niñata de estas. Y que nadie podemos hacer nada, porque tienes que ir a juicio. ¿Pero qué a juicio si es que te han que obligar en 24 horas?
Y que tenga su madre las ovejas metidas en la dehesa del pueblo y que no venga ni la Guardia Civil tristemente a pedirle el cacho de documentación como me lo fueron a mí a pedir cuando el muchacho me tenía un año. Un año tenía, ¿verdad? Porque el niño hacía los años en enero. Iba a hacer el niño un año. Cuando se presentó ese programa en mi casa, me acuerdo de noche, los dos chulitos. Queremos ver la autorización de las cabras que te hemos visto pastando esta tarde por ahí con las cabras. ¿Eh? Para eso sí vinieron los dos. Ahora, para venir aquí a pedir a la madre alcaldesa, para eso no se atreven. Los que, oye, a eso, uy, a la política le van a pedir los papeles. Que siga defraudando y estafando y haciendo lo que le dé la gana. A igual que ella, todos y a mí también, que me los pidan a mí también. Yo tengo la solicitud, tengo todo. Si me tienen que dar que me denuncie, yo tengo la de todos los años. El de este año no me lo quiere dar la alcaldesa, pues ya está. Si es que hasta perro seco sabía lo que hacía, sabía que podía tensar la cuerda, pero no prevaricar tanto. Es que esto no. Ella, como es abogada, dirá ella que me dará el papel cuando le dé la gana, lo que me ha dicho la abogada, está esperando a que lleguemos al máximo y seguro que antes de entrar a juicio te da el papel. Pero igual, no te lo vamos a pedir daño y perjuicio desde el día que lo solicité. Toda la mañana hemos estado un gabinete de expertos, era abogados, expertos y todo hablando, preparando el tema este, porque es que cuidado. Dice, esta muchacha se va a meter en un problema. ¿Qué quiere? El sindicato me ha dicho la chica y dice, tienes que ir para adelante. Me lo ha dicho de la universidad. Dice, tienes que ir para adelante a juicio y ya está. Y yo no voto pues para adelante, vamos, a mí. No puede ser que una alcaldesa haga con un ayuntamiento lo que dé la gana. Tú tienes derecho a que te recojan un ejemplo, el agua, tienes derecho al agua. Tú tienes derecho como todos los ganaderos. Pero claro, aquí mi hermana cobrando el paro, el otro funcionario robando y estafando la seguridad social, cobrando el paro el hermano, el otro. Aquí todo un desastre. Aquí nadie necesita papeles. Chacho, claro, pues. Al único pobrecito que los tiene que presentar todos los años soy yo, pues ha dicho la alcaldesa, pues este me lo cargo. Y luego salgan los vídeos diciendo que madre mía, qué vergüenza, pero con toda la cara, le da igual, ¿no? Si le da igual. No podemos hacer nada, le da igual, es que lo me dice toda la gente. Y luego sale diciendo que es ganadera y que los ganaderos. Pero si es la primera que nos tiene a todos los ganaderos prohibido pastar en las dehesas, porque es a todos, si no me da mi autorización, si estamos todos ilegales. Es verdad que aquí el único que tiene papeles todos los años soy yo. Los demás nunca han pedido ni un papel. Que yo nunca he dicho nada. Vosotros me habéis escuchado decir en algún vídeo que estaban aquí todos ilegales. Yo nunca he dicho nada, porque a mí toda la vida me han dado los papeles y he dicho, yo estando yo bien, a mí me daba igual. Yo lo veía que era una injusticia, pero ¿qué vas a hacer? Si es que esto es así, estos mundos, estos pueblos se viven así. Que mi hermana, ¿qué necesidad tiene mi hermana de tener oveja? Que está mi cuñada, lleva toda la vida cobrando con 70 años, que va a hacer 80 años mi cuñada, ya tiene 60 años y ni un cacho de papel. Pues ya que tiene oveja, vete al ayuntamiento y dice, no, a mí me da la autorización como Dios manda. Sí, y sepa Hacienda que tienen ovejas, madre mía, qué cosa, y no le va a pasar nada. Esto es mío, esto lo heredáis aquí, aquí tengo un olivar. Unos 400 olivos tengo aquí. Me tocó de mi padre. Ahí empiezan los olivos. Esto no se plantar que unos castaños o algo. Un trozo de monte que hay. Ay, Dios mío. Se me quitan las ganas de vivir. Por eso, por los derechos, con todo lo que he luchado yo por los derechos de los ganaderos, de nosotros, la ganadería, que te venga una persona a destrozar, a tirarlos por el suelo y pisotear nuestros derechos. Yo y todos los que vienen detrás y todos los ganaderos que venimos, que estamos aquí en la brecha. Ahora, ella con venir 5 minutos a la granja de Pinipón a hacer un vídeo. Ahora, ya soy ganadera. Todos los olivos son míos. Tenemos que venir a limpiarlos, a quitarle los tallos, echarle estiércol y prepararlos. Y no razona, y que nadie la hace entrar, que no escucha a nadie, que le da igual. Esta no se presenta en el juicio, se lo he dicho esta mañana. Esta no se presenta en el juzgado. Porque no sabe, está todo
ponte encerrada en casa. Ayer llegó la Guardia Civil y denunció a mi hermano, pues como ahora mi hermano es el que manda en el pueblo, el Cheri. Llegó a aparcar el coche donde da la gana y a otro no lo quiso quitar, lo denunciaron por aparcar, pero bueno, le quitaron la denuncia a la hija. Aparca el coche donde da la gana ahora. A mí siempre me han denunciado, pues lo denunciaron ayer a él. De mí se reían, pues. Ayer denunciaron a 2 coches. Qué raro que a mí no me denunciaran. Bueno, yo es que no tenía coche, pero... ¿Qué podemos hacer, Ah, la secretaria también ya se niega a coger el teléfono. Está aburrida también la secretaria. Eso es cosa de la alcaldía, tiene que ser la alcaldesa que diga, darle la autorización correspondiente como a todo, como todos los años. Y que luego sale en las redes sociales diciendo todo lo contrario de lo que hace, Sí, sí. La que más dinero gana en Extremadura no tiene ni ITV la C15. Os voy a dejar de Gales porque es que se me calienta la sangre. Que esto va a acabar. Bueno, yo tengo, no tengo nada que perder, yo tengo todo que ganar. Pero que no voy a dejar que ningún alcalducho de estos venga a pisotear los derechos que tenemos adquiridos aquí de toda la vida, lo que es la ley. Ahí está la ordenanza municipal que regula los pactos, y ahí está todo. Dice que es abogada. La gandula, no va en el ayuntamiento, a veces pone a gandula si es para hacer un cacho vídeo de 7 minutos y casi al día, ya ves, y todo el día encerrado en casa. Esa no ha ido nunca a campo en la vida, ahora es cuando más está yendo para hacer los vídeos, nunca. Pero ahora para hacer los vídeos, sí. Bueno, hay días que voy a hacer 7 o 8 vídeos en un día y luego los va subiendo poco a poco y ya está. Y ya tengo para 7 días. Y después no sabe ni... Me voy.